Aleluya, ponte en pie en esta noche, iglesia. Vamos a alabar su nombre una vez más. Aleluya. ¿Cuántos han venido dispuestos, con un corazón dispuesto para alabar al nombre del Rey de Reyes, Señor de Señores en esta noche? Amén. Es una noche más de gloria, de unción y de poder sobre nuestras vidas, Señor. El Espíritu Santo está listo. La pregunta es, ¿estás tú listo para recibir lo que tiene para ti? Amén.
Señor, aleluya, porque es tu nombre, Señor, y tu reino se establece en este lugar, aleluya. Te damos gloria y honra a ti, Señor. Me envuelves hoy con una canción, melodías de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, no, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Todos. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, no, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, no, yo soy hijo de Dios. Y estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas, cantaremos libres. Oh, 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 oh. Vamos, levanta tu adoración. Oh, 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 oh.
Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Ahora levanta tus manos, dile. Vamos, iglesia, levanta tus manos al cielo. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama, me ama, me ama. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Dile, abriste. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Aleluya. Dile, yo solo sé que yo soy su hijo. Levanta tu voz, dile. Y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Dile fuerte. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama, me ama, me ama. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Dale gracias, cántale con el corazón, dile. Me rescataste y yo cantaré.
Yo soy hijo de Dios. Aleluya. Gracias Dios. Gracias Señor. Gracias Dios. Iglesia, cuando usted lee la Biblia se da cuenta de que la importancia que se le da al canto, al cantar en el tiempo bíblico, en la palabra del Señor. Usted puede leer, por ejemplo, que existen cantos que se llaman másquil o cantos de instrucción. Cantos que se usaban para cuando el pueblo iba en ascenso, o sea, cuando iban hacia Jerusalén a adorar. Cantos que usaban o que cantaban cuando iban de regreso. O sea, se le presta mucha atención a los cánticos y al trasfondo de lo que se quiere decir. Por ejemplo, cuando usted lee la palabra, se da cuenta que los salmistas dicen que tenemos que cantar con entendimiento. Porque hay una gran verdad en lo que nosotros cantamos. Muchas veces como iglesia nosotros nos acostumbramos simplemente a tararear una melodía, a algo que hemos aprendido y lo cantamos por cantar y no nos damos cuenta de la profundidad de lo que estamos cantando. Esta canción que hace un momento estábamos cantando, algunos quizás no la saben, algunos la han cantado muchas veces, está declarando que usted y yo dice que somos sus hijos y que Él es nuestro Padre y que Él abrió el mar para que nosotros podamos caminar en seco. O sea, está hablando de milagros, está hablando de reconocer a Dios en nuestra vida, y por eso es que yo le digo que es tan importante que nosotros como iglesia, cuando cantamos al Señor, lo hagamos con todo el entendimiento y tomemos toda la responsabilidad de lo que estamos cantando. Hay algo que sucede cuando adoramos, dice la palabra que Dios mismo habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Así que cuando usted y yo adoramos al Señor, dice la palabra que su presencia se manifiesta con poder. ¿Y sabe lo que sucede? Dice también la escritura que en su presencia hay plenitud de gozo. Además de eso hay libertad. Dice que las enfermedades, los demonios tienen que salir huyendo. Por eso cuando la iglesia adora con poder, hay algo que sucede en el mundo espiritual, y por eso tenemos que hacerlo con entendimiento. Aleluya. Oh, dígale fuerte: abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Aleluya. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Aleluya. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Gracias, Dios mío, gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Iglesia, Dios le bendiga. Desde acá le envío un abrazo a cada uno, y por favor quiero pedirle que salude a alguien que esté cerca suyo. Dele la bienvenida a alguien que esté cerca por ahí. Por favor, aproveche este momento. Estamos agradecidos de estar juntos en la casa del Señor. Así que Dios les bendiga. Cada uno de ustedes, Dios les bendiga mucho. Gracias, Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Tú eres fiel, Señor. No hay nadie como tú. Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Dios. Aleluya. Gracias, Dios. Aleluya. Por favor, ore conmigo. Vamos a entrar en la palabra esta noche. Padre Celestial, te damos muchas gracias una vez más, desde lo profundo del corazón, porque sabemos que tú tienes algo para nosotros. Y esta noche, Señor, venimos con corazones contritos y humillados delante de ti, pidiéndote que tú hables a nuestros corazones. Señor, yo te suplico que me permitas enseñar tu palabra, así como tú la has determinado para nuestra vida, sin poder añadirle ni quitarle nada, solamente tu palabra íntegra a nuestra vida. Y Señor, que podamos salir edificados de acá. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, a ti te damos toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. ¿Cuánto le dan gracias a Dios?
Qué bueno poder verle por acá esta noche, que sabemos que tenemos un tiempo para estudiar la palabra, para adorarle, y eso es lo que hemos hecho hasta acá. Y pensaba esta semana, mientras buscaba dirección de Dios, en qué sigue luego de que por varios meses estuvimos enseñando acerca de las doctrinas fundamentales. Y aprendimos acerca de la regeneración, de la salvación, de la santificación. Aprendimos acerca de los dones del Espíritu. Aprendimos también del fruto del Espíritu y de cada una de estas cosas que son necesarias para que la iglesia, los cristianos, tengamos la columna vertebral sólida. Como dice la palabra, para que no seamos llevados por doquier por todo viento de doctrina. La realidad es que cuando uno no conoce la verdad, cualquier cosa puede sonar bien. Usted ve en las redes sociales, es una cosa que usted puede ver todos los días, cuántas tergiversaciones salen del evangelio, cuántas cosas se inventan todos los días, cuántas cosas de alguna forma tienen cierta apariencia de santidad, pero cuando los llevas a la luz de la palabra te das cuenta de que son aberraciones, literalmente. Encontraba alguien me envió un video esta semana que me enfrió prácticamente por dentro. Es una persona que está orando, un hombre que está orando por una mujer y termina escupiéndole las manos y luego le echa hacia adelante el cuello y le termina escupiendo acá en el cuello. Y aquello ya le digo, es una aberración literal. Y usted dice, ¿cómo alguien puede resistir una cosa semejante? ¿Cómo alguien puede meterse bajo algo así? Y la realidad es que cuando uno no entiende, cuando lo que dice la palabra, cuando el mismo Señor nos habla y nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará, ¿sabe qué? Pero no solamente libre, dice verdaderamente libres. Entonces esa expresión, ese adjetivo, que en este caso, en esta expresión es un adjetivo calificativo donde dice verdaderamente, o sea que podríamos dejarlo solamente con que la verdad os hará libres, pero usa este adjetivo para calificar esta palabra y decirle verdaderamente libres. Cuando uno conoce la verdad, cuando uno conoce a Cristo, eso trae libertad a tu vida. De tal manera que ya no estás más sujeto al yugo de esclavitud, ni de pecado, ni de religión, ni de inventos que trae la gente, sino que eso trae libertad completa y absoluta a tu vida. Ahora, ¿dónde está el problema? El problema está en que muchos son llamados, como dice la palabra, y pocos son los escogidos. Y entonces hay gente que se pregunta, bueno, ¿cómo yo puedo ser escogido? ¿Cómo puedo pasar de ser un llamado a convertirme en un escogido? Y entonces nos hacemos ideas. Muchas veces decimos, bueno, tengo que tener un cierto nivel de santidad o tengo que tener un cierto nivel de conocimiento. Y comenzamos a pensar y hacernos idea de qué necesitamos para dejar de ser un simple llamado y convertirme en un escogido. Y déjeme decirle algo, tiene mucho que ver no solamente con la manera como yo reacciono, sino la manera como puedo entender y procesar la palabra de Dios en mi vida. Cuando la palabra dice que muchos son los llamados y muchos los escogidos, y pocos los escogidos, se refiere precisamente a ese momento. Está hablando de ese momento donde dice que llegarán muchos y dirán, en tu nombre yo hice esto, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre prediqué. Y el Señor les dirá, apartaos de mí, obradores de maldad, porque no les conozco. Y entonces la pregunta será, ¿cómo alguien puede hablar en nombre de Dios? ¿Cómo alguien puede enseñar la palabra de Dios? ¿Cómo alguien puede reprender y echar fuera demonios? Y como dice la Escritura, que el Señor te diga, no te conozco. Entonces, ¿dónde está esa diferencia? ¿Dónde se marca una diferencia en la vida de una persona para dejar de ser alguien que dice yo conozco de Dios a ser alguien conocido por Dios? Y ahí yo diría que tiene que ver mucho, radica mucho no solamente la actitud de nuestro corazón y cómo le recibimos. Dice la palabra que a todos los que le recibieron, es decir, a los que creen en su nombre, les dio potestad y derecho de ser llamados, ayúdame, ¿cómo dijo? Hijos de Dios. Y ahí es donde está la diferencia. Aquellos que le recibimos y que creemos en Él y que creemos en su nombre, nos dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, como cristianos muchas veces nosotros hemos estado mucho tiempo, quizás asistimos a una iglesia, quizás hemos leído la palabra de Dios por mucho tiempo, hemos cantado, hemos hecho muchas cosas que de alguna forma desde fuera alguien podría pensar que somos cristianos. Sin embargo, hace par de semanas atrás les mencionaba que cuando la iglesia nació, que nació en el corazón de Dios, aquellas personas que todavía no tenían un nombre explícito como el nuestro, que se llama cristianos, antes de ser llamados cristianos, ¿se recuerda cómo se le llamaba a aquellos primeros? Los del camino. Entonces nosotros que somos del camino,
Muchas veces no hemos conocido el camino. Y nos pasamos el tiempo simplemente haciendo cosas, como decía Job, de oídas te había oído, repitiendo cosas, hablando cosas que no entendía, como también decía Job, yo hablaba lo que no entendía. Y dejamos que todas estas cosas se conviertan en nuestro modo de vivir, en las experiencias que otros han tenido, pero que nosotros no hemos podido experimentar. Y tiene que ver precisamente con eso, de que Dios no quiere que usted y yo estemos relegados ni echados hacia atrás, sino que usted y yo aprendamos en que una relación saludable es una relación que todos los días profundiza un poco más. Yo he escuchado muchas veces, y estoy seguro que usted ha escuchado también esta expresión. Puede encontrar una pareja hoy que andan juntos, que no pueden pasar ni un segundo separados. Y de pronto te lo encuentras quizás cuando ha pasado cierto tiempo y te encuentras a uno y le preguntas, ¿y dónde está fulano o fulana? Y te dice, no, ya no estamos juntos. Y usted dice, ¿pero y qué pasó? Y muchas veces la gente usa esta expresión. Dice, pues se enfrió el amor, o se acabó el amor, o ya simplemente decidimos no estar juntos. Y usted dice, pero ¿y cómo pasó? ¿Cómo se acaba el amor? ¿Sabe? ¿Qué es eso que el amor se acaba? Para nosotros, ¿qué cosa es el amor? Muchas veces cuando hablamos de esta forma, lo último que tenemos en la mente es compromiso. Lamentablemente en nuestra sociedad, el compromiso no está ligado al amor. Que muchas veces ligamos el amor a una cierta atracción que sentimos por alguien, y eso causa que nosotros entremos en ese sistema de pensamientos que llamamos el primer amor o el amor a primera vista. ¿Cuántos han escuchado de esta manera? Eso que nosotros hacemos en el mundo natural y que tiene que ver, juega un papel nuestras emociones, lamentablemente también lo hacemos con Dios. Tenemos un cierto enamoramiento de Dios y eso muchas veces viene como por etapas. Hay etapas donde sentimos que amamos a Dios con todo el corazón. Y hay etapas donde comenzamos a sentir que ya no es tan importante el leer su palabra o el orar. El meternos en su presencia ya no es tan importante y pasa a un segundo plano, a un segundo nivel, por el hecho precisamente de que, yo no sé si usted ha escuchado esta expresión que usamos en la calle, que dice que el roce hace el cariño. O sea, dos personas que todo el tiempo están juntas, que pasan tiempo juntos, pues desarrollan cariño. Nosotros en nuestra vida espiritual también desarrollamos ese amor, no Dios hacia nosotros, sino nosotros hacia Dios, porque dice la palabra, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. O sea, Dios es amor, no es que Dios tiene amor, Dios es amor. Pero nosotros sí desarrollamos amor hacia Dios en la medida que nos conectamos con Él. El salmista lo decía de esta forma en el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Entonces él entendía que de la misma forma que el ciervo o el venado que nosotros conocemos, tiene que correr detrás del agua, primeramente para saciar su sed, pero también porque cuando este ciervo va huyendo y va corriendo tratando de escapar y el depredador, ya sea un león o una fiera salvaje, viene para destruirle, para matarle y viene siguiéndole la pista, entonces el ciervo se mete en el agua y luego sale al otro lado y cruza, y así lo hace varias veces, y eso causa que el depredador pierda la pista, y entonces esa agua le sirve al ciervo o al venado no solamente para saciar la sed, sino también como defensa. Y así está diciendo el salmista: de la misma forma que el ciervo anhela el agua, así también mi alma anhela la presencia de Dios. Y tiene mucho que ver esto que le digo de nosotros como cristianos, que a veces dejamos ese primer amor. De hecho, eso usted lo encuentra en la palabra. En uno de los mensajes a las 7 iglesias, el Señor le habló a una de las iglesias y les dijo, me gusta lo que están haciendo, están sirviendo a otros, están haciendo la parte que les corresponde, pero tengo algo contra ustedes. Y ¿cuántos se acuerdan? Que han dejado su primer amor. Entonces, yo diría, ese sentimiento, esa estación de nuestra vida donde dejamos el primer amor hacia Dios, es algo mucho más común de lo que nos imaginamos. A veces, como le decía, para que una relación sea saludable hay que aprender a profundizar. Usted no se casa con alguien sin conocer el trasfondo de donde viene. Es importante hacerlo. Hay gente que no le interesa nada, pero si usted quiere algo saludable, pues usted se da cuenta de que mientras más profundo vaya, más sólido va a ser lo que usted está construyendo.
construir no es tan fácil como destruir. La realidad es que destruir es mucho más fácil. Basta que uno ponga cargas explosivas en las columnas del edificio y luego aprieta un botón desde afuera y el edificio colapsa e implosiona en cuestión de segundos. Pero construir es mucho más difícil. Lleva más tiempo, más recursos, más dedicación, mucho más esfuerzo. Entonces, mira qué cosa tan importante el Señor nos enseña en la palabra. Dice que aquel que me oye y obedece mis palabras, le compararé a un hombre prudente o sabio que edificó su casa sobre, ayúdame, las rocas. Entonces mira esto, mientras más profundo vaya la edificación, más sólida será la parte visible. ¿Cuántos han escuchado hablar de los icebergs? Estas montañas de hielo que existen en los polos, en el polo norte, en el polo sur. El iceberg, ¿cuántos han escuchado esta expresión? Es solamente la punta del iceberg. Esta montaña, lo que uno ve, la parte visible, es solamente una mínima en comparación a la parte que está debajo del agua que no se ve. Entonces, para que eso pueda estar grande y sólido, necesita profundidad. En nuestra vida, tanto en lo natural como en lo espiritual, se necesita profundidad. Mientras más profundices en una relación, más sólida será la construcción. Entonces, mira esto. Si usted ve la construcción, cuando se comienza a cavar para echar los cimientos de un edificio, de un rascacielos, no es la misma profundidad que se necesita cuando se va a construir una casa. Cuando se va a construir una casa de 1 o 2 pisos, pues simplemente es un nivel de profundidad para que el cemento, el acero que se va a poner, pues esté en el lugar correcto. Sin embargo, cuando se va a construir un edificio, mientras más alto se ha planeado que sea, más profundo tiene que ir el fundamento. ¿Por qué? Porque esa profundidad es la que le va a dar la solidez para que no se caiga el edificio. En la vida espiritual es exactamente igual. Los cristianos no podemos quedarnos en nuestra relación personal con Dios solamente en lo superficial. ¿Por qué? Porque cuando vengan las pruebas y las dificultades que irremediablemente van a llegar, el Señor nos habla en la palabra de que llegará y es algo que no podemos evitar. A todos nos llega un día malo y a veces nos llegan muchos días malos. Y la palabra dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos en los cuales digas, no tengo contentamiento. Van a llegar irremediablemente los días malos. Pero para poder soportar los días malos, nosotros tenemos que haber echado profundidad. En la palabra es exactamente igual. Muchas veces los cristianos queremos quedarnos solamente en lo superficial, sabiendo que Dios nos ama. ¿Cuántos saben que Dios les ama acá? Todos sabemos que Dios nos ama. Todos entendemos estos ciertos principios que son parte de la superficialidad del Evangelio. Todos sabemos que Dios es amor, todos sabemos que Cristo envió a su Hijo unigénito para que tomara nuestro lugar, pero luego no entendemos el principio de la gracia, no entendemos el principio de la renovación de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro entendimiento, y simplemente nos quedamos por fuera. Pero ¿qué es lo que hace? Que cuando llegan las pruebas y las dificultades, los primeros que echamos hacia atrás somos los llamados cristianos. ¿Por qué? Porque no entendemos. Comenzamos a decir, pero si yo soy cristiano, le entregué mi corazón, ¿cómo Dios permite que yo pase esto? Y comenzamos a señalar a Dios y a juzgarlo, en lugar de entender que dice la palabra que de la misma forma que el fuego prueba el oro y le saca toda la impureza, así también nuestra fe necesita ser probada. Y la fe es probada también a través precisamente de las crisis, de las dificultades que enfrentamos todos los días. Por eso es importante que como iglesia nosotros aprendamos que no nos podemos quedar en lo superficial, solamente en decir hoy sentí a Dios cómo me paró los pelitos de los brazos la canción esta o una cosa que dijeron. Eso es simplemente superficial, eso no hace absolutamente nada por ti. Nuestra emoción está ahí, pero eso no hace absolutamente nada por ti. Que un culto sea bendecido no quiere decir que hoy sentiste mejor que otro día. Eso es superficial, eso no hace absolutamente nada por ti. Es poder profundizar en su palabra, comer, aprender su palabra, para cuando lleguen las dificultades ya tú sepas lo que Dios ha hablado de ti. Entonces, en todas estas semanas, estos meses que estuvimos hablando y enseñando de las doctrinas fundamentales, hablamos precisamente de esos temas que te dan solidez, de cosas que abren tus oídos, que abren tus ojos para poder oír y entender y ver algo que Dios habla en su palabra.
Y en las próximas semanas, si Dios nos permite, nosotros vamos a comenzar hablando una serie nueva que he titulado Personajes Olvidados de la Biblia. Cada uno de ellos no son personajes tan conocidos como Moisés, como Abraham, como el rey David. Algunos de ellos quizás no hemos escuchado hablar muchos de ellos. Vamos a estar hablando, ya le digo, tenemos varias semanas, algunos de ellos vamos a estar mencionando a algunos como Jabes, que es un poquito más conocido. Vamos a hablar de Barzilai, vamos a hablar de Mefibosé, vamos a hablar de Ananías. Hoy queremos comenzar esta serie con un hombre llamado Benaía, y como dice el título de esta enseñanza, es el hombre que corrió hacia un león. O sea, son temas que yo sé que van a ministrar tu corazón, que sé que Dios va a traer a tu vida algo muy especial, así que te animo que no te pierdas ninguna de estas enseñanzas, que sé que Dios va a ministrar tanto a tu corazón como al mío, porque como dice la Escritura, su palabra no retorna vacía, sino que siempre cumple y hace el efecto para la cual ha sido enviada. Así que quiero preguntarle, ¿cuántos están listos para lo que Dios te va a enseñar hoy? Aleluya. Padre Celestial, aquí estamos como tus hijos, estamos alertas a tu voz. Lo que me has dicho, lo que has hablado a mi corazón, eso he dicho. Señor, tú nos confrontas con tu palabra, y tu palabra entra hasta lo más profundo y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo te suplico que me permitas enseñar tu palabra, Dios mío, y que seas tú hablando directamente a nuestros corazones para que salgamos edificados de acá. Bendice a tu pueblo con toda bendición en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Bueno, vamos a comenzar enseñando acerca de Benaía, y quiero que usted una vez más, si tiene con qué anotar, anote estas cosas para que se les quede y durante la semana también pueda estudiarlo, y así de esa manera podamos aprender con no solamente algo superficial, sino que podamos profundizar en la palabra. Bueno, cuando usted habla de Benaía, la mayoría de las personas, de la gente que ha leído esto, lo primero que va a recordar es precisamente que Benaía está asociado no solamente a un león, sino a 3 leones. ¿Y por qué? ¿Y por qué es esto? Precisamente porque la Biblia toma el tiempo de darnos esos detalles, de que Benaía mató 2 leones y luego mató un tercer león. Lo que más me impacta, y lo vamos a leer ahora, es que Benaía corrió hacia el león. Por lo general, la mayor parte de la gente, yo diría el 99.999 de la gente, si ve un león o si vemos un león, nosotros no corremos hacia el león. ¿Qué hacemos? Corremos escapándonos del león. Como aquel personaje que dice que andaba corriendo de un león y de pronto se tiró y empezó a orar y le dijo: Señor, líbrame de este león. Y de pronto cuando mira hacia atrás, el león está con las patitas así cruzadas y está arrodillado y parece que está orando también. Y el hombre dijo: ay, qué bueno un león cristiano. Y de pronto miró y el león estaba orando y diciéndole: Padre, te doy gracias por estos alimentos que has provisto. Imagínense. Esta no es de ninguna doctrina, así que saque esa. Esa fue un chiste tonto que se me ocurrió tirar, pero eso no tiene nada que ver. Ahora, por lo general, si nosotros vemos un león, ¿qué hacemos? Escapamos. Sin embargo, Benaía, ¿qué hizo? Corrió hacia el león, y ahora lo vamos a ver en un momento. Quiero que antes de leer esta historia y de ponerla en contexto, quiero decirte un poco, hablarte un poquito del trasfondo de la vida de este hombre, porque recuerde, estos son personajes olvidados de la Biblia. Primero que quiero que sepa es lo que significa el nombre de Benaía. Su nombre significa el Señor ha construido o Jehová ha edificado. Eso es lo que significa el nombre de este hombre. A mí me llamó mucho la atención cómo se le pone a alguien así, a un bebé recién nacido, cómo se le nombra de esta manera. Quiero que recuerde el proceso que nosotros usamos para llamar a nuestros hijos. El día que supimos que estábamos esperando que vendría un bebé en camino, la mayoría de nosotros activamos ese mecanismo de encontrar un nombre. Y le hago una pregunta: ¿a cuántos les gusta su nombre acá? Hay como 5, la mayoría no les gusta el nombre, ¿verdad? Le vuelvo a preguntar: ¿a cuántos les gusta su nombre? Sí, a mí me gusta llamarme Moisés. A Cris, hoy le mandé una noticia a Cris, le dije: mira Cris, hay una tormenta que se llama Cristóbal. Por estos días Cris dice: yo estoy orando para que esa sea una tormenta chiquita y se desbarate rápido, porque a nadie le gusta que un huracán se llame igual que uno, y menos uno de los que haga bastante daño. Ahora bien, ¿qué proceso se usa para alguien nombrar a sus hijos? Quiero que recuerde eso. La mayoría recuerda quizás en ese momento qué pensó. La mayoría de nuestros nombres en el lenguaje castellano o español que nosotros usamos, los nombres que nosotros usamos tienen mucho que ver con la temporada.
Por ejemplo, mira esto, en nuestra nación de los Estados Unidos, también los nombres hablan mucho que ver, mucho que ver con las temporadas, tienen mucho que ver con el tiempo, son muchas veces parte de la moda del tiempo. Hay nombres que hablan acerca de una estación, son nombres que simplemente cuando hay una generación, usted encuentra muchas personas que se llaman así. Ahora, en el tiempo bíblico era diferente. Parte de ese proceso, muchas veces hay padres que dicen, no, yo no quiero que mis hijos se llamen como se llaman los demás, así que me voy a inventar un nombre, y usan ciertas sílabas, las conectan con otras y terminan haciendo unos nombres que nunca nadie los imaginó. Otros, yo vengo de un lugar donde hay toda una generación de nombres que comienzan con la letra Y. Y otros luego vinieron con otras maneras y así, es parte de la costumbre popular. Pero en el tiempo bíblico no era así. En el tiempo bíblico el nombre significaba algo. Era marcarle con un destino. Por ejemplo, cuando lee la palabra se da cuenta de un hombre, un bebé que nace y le ponen por nombre Jacob. Jacob es un nombre, en inglés usted dice Jacob, es un nombre que nosotros decimos bueno, que nombre normal, nombre, no sé, bueno. Sin embargo, cuando te vas al trasfondo de lo que significa el nombre, en el tiempo bíblico este nombre significa usurpador o alguien que toma lo que no es suyo. Cuando lees, por ejemplo, el nombre de Jabes, te das cuenta que significa, dice alguien que produce dolor. La madre de Jabes dice, lo llamó así porque tuvo mucho dolor al darle a luz. O sea, cada nombre de la palabra tiene un significado. Cuando habla, por ejemplo, de Moisés, ese significa porque fue tomado de las aguas o porque lo saqué de las aguas. Cada nombre tenía un significado. Cuando se habla acerca de Jesús, se habla acerca de libertador o salvador. Cada nombre tiene un significado. ¿Y por qué a Benaías se le pone de esta manera? Este no es un patriarca conocido, no es un profeta, no es un rey, no es alguien que, no sé, de alguna manera impactó a multitudes. Pero su familia le pone por nombre Benaías, que significa Jehová ha edificado o el Señor ha construido. Así que me fui a leer un poco del trasfondo de la vida de este hombre y encontré algo que me impactó mucho. La Biblia nos enseña, da pocos detallitos de Benaías, pero uno de los detalles que dice es que este hombre era hijo de Joiada. Y Joiada era un sacerdote. O sea, Benaías nació nació y creció en una familia donde el servicio a Dios era parte de la vida diaria. Nació y fue instruido como un levita más. ¿Y qué cosa era un levita? Un levita era un servidor del templo. Era alguien que desde que nacía era separado, era consagrado para servir a Dios. Su padre posiblemente le inculcó el temor a Dios, le inculcó el temor y a valorar y a respetar el servicio en la casa de Dios. O sea que este hombre, este joven, según fue creciendo, estuvo siempre conectado al servicio en la casa de Dios. Sin embargo, llega un momento donde él ahora tiene que comenzar a tomar sus propias decisiones. Antes del rey David, que fue el segundo rey de Israel, hubo un rey que se llamó Saúl. Y Saúl comenzó siendo un ungido y terminó siendo un desechado. Y usted dice, ¿qué pasó en el interín? ¿Qué sucedió en el medio? Saúl fue escogido por Dios en un tiempo donde el pueblo rechaza a Dios y dicen, ya no queremos que Dios nos dirija a través de sacerdotes, ni de jueces, ni de nada más, sino que queremos tener reyes como tienen las demás naciones de alrededor. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y Dios dice, Samuel, que es el profeta en aquel momento, se carga, se entristece y le dice a Dios, ¿cómo es posible que este pueblo reaccione así? Y Dios le dice a Samuel, no te cargues ni te entristezcas con esto, porque no te han desechado a ti, sino que me desecharon a mí. Otra vez, ¿cuántos leyeron esa historia? Y entonces Dios escoge a Saúl. Saúl es el primer rey, comienza con todo el ímpetu del mundo. Dios les da victorias una detrás de otra y comienza a establecer ahora el reino de Israel. Usted también conoce la historia, o por lo menos espero que la recuerde.
tiempo después, aquel reino que está compuesto por 12 tribus se dividió y se separaron, se convirtieron en 2 reinos. Ahora está el reino del norte, que está compuesto por 10 tribus, y está el reino del sur, que está compuesto por 2 tribus. Y aunque eran familia, se veían como 2 reinos completamente diferentes. Tuvieron reyes, uno a cargo de cada uno de los reinos, y muchas veces terminaron hasta peleándose entre ellos. Antes de todo eso está David. David es el segundo rey. Es aquel jovencito que dice que impacta y que adora, y que la gente que está a su alrededor son impactados a través de ver la adoración que trae David. Y Dios termina escogiéndolo. Lo llama desde el anonimato, lo saca desde las sombras, donde nadie se acuerda de él, y lo lleva y lo sienta en el trono. Y ahora David es el rey. Ahora mira esto, David hereda un jefe del ejército. Este jefe del ejército de David se llama Joab. Es un guerrero, es alguien que ha estado con David, es alguien que ha estado ahí y que hace cualquier cosa. Sin embargo, cuando David ya está en decline, en decadencia, cuando David ya está envejeciendo, llega el momento, ya ha pasado lo de Absalón. ¿Cuántos se acuerdan de lo que sucedió con Absalón, uno de los reyes? Estoy haciéndole toda esta historia porque es necesario para poderte enseñar y ponerte en contexto la vida de Benaía. Cuando llega entonces, que ya llega ese momento en la vida de David donde ya no tiene la misma fortaleza de antes, es cuando más necesita gente que esté a su lado y lo apoye. Y en ese instante se levanta uno de los hijos de David, que se llama Adonías, y pretende usurpar el trono. Y junto con ellos, con toda aquella gente que se conecta con este hijo de David, también se va este capitán de los ejércitos, y se vuelve parte de esta sedición o de esta rebelión. Ahora, antes de todo esto, antes de que pase cualquiera de estas cosas, estamos hablando de alguien que se llama Benaía, que es un levita. Su futuro parecía estar conectado siempre con el servicio en el altar, pero Dios lo convirtió en un guerrero. Lo sacó del anonimato, lo trajo de donde no se veía. Dice que Benaía nació en una pequeña ciudad del sur de Judá que se llama Cabseel. Y ahí, como yo le digo, no venía de Jerusalén ni de las grandes ciudades, sino que venía de un lugar pequeñito. Y la realidad es que Dios tiene la costumbre de escoger gente y sacarlas del anonimato y ponerlas a hacer lo que Él quiere. Eso es parte de la vida de los cristianos. Quiero que vaya, para entrar ahora en la palabra, al segundo libro de Samuel, capítulo 23. Vamos a leer desde el versículo 20 para entender un poco quién es este hombre y lo que Dios hizo en su vida y cómo lo vamos a aplicar a nuestra vida también. ¿Está conmigo acá? Segundo de Samuel, capítulo 23, verso 20. Y estamos muy contentos que ya tenemos proyector de este lado, así que gracias a Wendell, a los muchachos que se subieron ahí a ponerle la lámpara, ya tenemos proyector de este lado también. Aleluya, qué feliz. ¿Lo tiene ya ahí? Segundo de Samuel, capítulo 23, versículo 20, ¿lo tiene? Dice la escritura: después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un hombre valeroso, grande en proezas, de Cabseel, quiero que lea ahora, dice, mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso, en tiempo de, ¿qué dice? De nieve, en tiempo que estaba nevando. Dice, también mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes. Fue el más distinguido de los 30, pero no igualó a los 3 primeros. ¿Y qué dice? Y lo puso David, lea conmigo, como jefe de su guardia personal. Mira esto, quiero que note esto. Hay un momento donde dice la escritura que cuando David anda huyendo de Saúl, Saúl quiere matarlo a toda costa, quiere eliminarlo. Y entonces dice la palabra que David anda escondiéndose y termina metido en un lugar que se llama la cueva de Adulán. Cuando llega a este lugar, que significa, el nombre literal significa el lugar cerrado, se esconde en aquel lugar, pero algo pasa. Aunque David está escondido, se comienza a regar la voz de que ahí está metido David. David no es el guerrero más fuerte de toda la nación, no es el príncipe, no es el rey,
Simplemente es alguien que está escondido. Sin embargo, algo está pasando. David es aquel que le ha dado la mayor victoria al ejército de Israel hasta ese momento, porque fue el que mató al gigante Goliat. Y cuando mata al gigante Goliat, Saúl le ha prometido que aquel guerrero que venza a este gigante, él le va a dar su hija para que sea su esposa, y le va a dar también honores y va a eximir a la casa de su padre de tener que pagar tributo o taxes. Sin embargo, cuando van de regreso, la gente grita y lo aclama y se les ocurre comenzar a cantar un estribillo o una canción que dice de esta forma: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y dice que Saúl se llena de odio y ahora comienza a tratar de matar a David. David se esconde en aquel lugar luego de que pasa cierto tiempo y comienzan a llegar hombres. ¿Cómo dice la palabra que llegan aquellos hombres? Llegan, dice, los que están endeudados, los que están tristes, los que están abatidos, los que están deprimidos. O sea, toda la gente que no tiene esperanza de vida llega y se le empieza a conectar a David. ¿Por qué? Porque uno no atrae lo que quiere, sino uno atrae lo que es. A veces te estás quejando de la gente que has atraído sin darte cuenta de que uno atrae a aquellos que son como uno. A veces nos quejamos y decimos: qué falta de integridad tiene fulano. Pero si se te ha pegado, es posiblemente porque ha podido ver la falta de integridad en tu vida y en la mía igual. Es algo que no nos gusta, pero recuerde que uno no da de lo que no tiene, uno da de lo que tiene. Y atraemos aquello que es como nosotros. Y David, en aquella temporada de su vida, era alguien que estaba deprimido, alguien que estaba frustrado, alguien que estaba endeudado, alguien que no tenía motivo de seguir viviendo, y eso comienza a atraer. Ahora, esa gente que llegaron a aquel lugar, que llegaron como los menesterosos, como los deprimidos, los endeudados, los que nadie daba absolutamente nada por ellos, cuando salieron de aquel lugar, terminaron convirtiéndose en los valientes de David. Aquellos que hicieron proezas, aquellos que hicieron cosas impresionantes, aquellos que antes nadie hubiera dado absolutamente nada por ellos, pero que terminaron siendo hombres de valor, hombres que conquistaron, que estuvieron al lado de él, que hicieron cosas impresionantes, y entre ellos habían los 3 que más renombre alcanzaron. Benaía no es de los 3, es de los 30. O sea, hubieron diferentes niveles de hombres que hicieron proezas. Benaía no llegó a ser de los 3, de los más grandes, pero sí estuvo en el segundo anillo, diría yo. Entonces los dice de esta forma, verso 23, fue el más distinguido de los 30, pero no igualó a los 3 primeros, y lo puso David sobre su guardia personal. Ahora quiero que mire esto, porque acá está hablando acerca de que este hombre se peleó y mató a 3 leones. Primero mató a 2 leones en Moab. ¿Y por qué está la palabra diciendo esto? ¿Por qué habla acerca de los leones? Luego termina diciendo que se peleó con otro león. Dice que descendió, corrió hacia el león y lo mató en medio de un foso en tiempo de nieve. ¿Y por qué se menciona la nieve acá? ¿Por qué es importante mencionar esto? Quiero que mire esto. Los leones aparecen cuando menos los esperamos. La Biblia dice que nuestro adversario, el diablo, anda como ¿qué? Como león rugiente buscando a quien devorar. Hace tiempo atrás, no sé si usted escuchó, esto se hizo muy popular, esta frase y esto que sucedió. Hace cierto tiempo atrás, en una ceremonia de los Oscars, esta premiación de las películas de Hollywood que se conoce en el mundo entero, había un comediante llamado Chris Rock. No sé si usted vio esto hace unos años, y estaba haciendo chistes de la gente, burlándose de este, burlándose del otro, y terminó haciendo un chiste un tanto personal de una mujer que estaba sentada a la audiencia, una artista también reconocida, esposa de un artista también mucho más reconocido, se llama Will Smith. Y este hombre hizo un cierto chiste de aquella mujer. La mujer resulta que tiene alopecia, o sea, no tiene cabello, se le queda completamente sin nada. Y él usó un cierto chiste con aquella mujer. Parece ser que en el fragor de aquello, cuando todo el mundo se está riendo, todo el mundo se está burlando, pues es un tiempo, pues me imagino que se está haciendo chiste, la gente sabe a lo que va.
Pero este hombre se siente coaccionado, se siente como que no se puede quedar callado. Se levanta en aquel momento, ataca a este presentador, le pega una cachetada. Eso se vio en el mundo entero. Al otro día era noticia en el mundo entero la tremenda galleta que le dio. Aquel se quedó que no lo podía creer y luego algo sucedió. Se fue de aquel lugar, terminaron prohibiéndole la entrada por los próximos 10 años a la ceremonia de los Oscars. Bueno, eso fue un desastre lo que pasó. Pero a mí me impactó mucho una expresión que uno de estos artistas dijo. Dice que se le acercó y le dijo de esta forma: en la temporada cuando más alto estás, en la temporada cuando más vas creciendo, de pronto llega el diablo para echártelo todo a perder. ¿Sabe? Cuando menos lo esperas, llega una oportunidad para hacerte caer. Y yo diría que esta expresión que usó este hombre, que quizás no es algo que encontramos en la Biblia literal, como un versículo donde decimos, por ejemplo, como mencionaba, dice que nuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. A lo mejor no es eso lo que dijo, pero el sentido de lo que le dijo tiene mucha realidad, tiene mucha verdad. Muchas veces nosotros pensamos que el enemigo solamente viene a nuestra vida a hacernos frente cuando las cosas nos están yendo mal. Entonces decimos, el diablo me está atacando o esto está pasando. Pero a veces llegan los momentos en nuestra vida donde andamos en un tiempo de viento de bonanza, donde todo nos sale bien, donde todo está corriendo bien, donde sentimos que estamos con fuerza, con fortaleza, donde cada puerta que tocamos se abre, donde los negocios que hacemos nos salen bien, o en el trabajo nos dan ascenso, nos dan promoción, donde el dinero nos alcanza, donde no se nos rompe el carro, donde el refrigerador de la casa sigue funcionando, donde no se nos rompen los zapatos. Y entonces en esos tiempos nosotros pensamos y decimos, ahora sí tengo la bendición de Dios sobre mi vida. Y lamentablemente hay tiempos donde yo no veo el ataque, donde no veo quizás la oposición, y no quiere decir que el enemigo no esté maquinando su próximo ataque en mi contra. Porque nosotros a veces identificamos los tiempos de bonanza como los tiempos de bendición. Y a veces cuando estamos en crisis los miramos como los tiempos malos, sin darnos cuenta de que la palabra del Señor dice algo que es muy importante. Dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Entonces, a veces los leones de nuestra vida, refiriéndonos ya a la parte espiritual, los ataques, las dificultades, los gigantes llegan a nuestra vida cuando menos lo esperamos, cuando no estamos preparados para eso. Las cosas que más nos afectan, que más daño nos hacen, muchas veces vienen de lo más cerca posible. Las heridas que más nos duelen no vienen de los desconocidos. Las heridas que más nos duelen vienen de la gente que amamos y estimamos y que muchas veces no calculan el daño que pueden infligir en nosotros. De la misma forma que a veces nosotros tampoco calculamos el daño que podemos decirle a alguien cuando soltamos una expresión hiriente sobre alguien que nos respeta y nos admira. Por eso es importante entender, por ejemplo, dentro de las iglesias, que usted y yo, como dice la palabra, tenemos que estimarnos como superior a nosotros mismos unos a otros. Amarnos y honrarnos y respetarnos hace que cualquier puerta por la cual el enemigo se pueda meter sea cerrada. Y eso se hace a través de la honra y el respeto. ¿Por qué? Porque cuando alguien nos respeta y nos tiene en honra y nos mira con cierto respeto, con cierto amor o con cierto cariño, y nosotros les herimos, esa herida es mucho más profunda que si viniera de alguien que no conoce. Cuando nuestros padres o nuestros hijos o nuestros seres queridos nos dicen cosas hirientes, nos marcan el corazón mucho más fuerte que si nos los dijera un extraño. Te los dice un extraño y es lo que tú esperas de un extraño. Pero uno no espera eso de gente cercana o gente que uno ama y respeta. Entonces, mira esto. A veces los leones de nuestra vida llegan cuando menos los estábamos esperando. La palabra del Señor no te enseña acá que andaba haciendo Benaía cuando llegaron estos leones. Por ejemplo, habla de David. Cuando David se peleaba con los leones, él estaba cuidando las ovejas. Pero no dice que andaba haciendo Benaía. No sabemos si estaba descansando, si estaba regresando a su casa. Lo único que sabemos es que apareció un león. En este caso 3. Era un cazador de leones. Y así es la vida. Los leones no piden permiso. A veces un diagnóstico no te pide permiso. A veces un síntoma no te pide permiso.
Yo recuerdo una mañana me desperté un domingo para ir para la iglesia y ese domingo apenas abrí los ojos. Sentí como que algo me había golpeado muy fuerte. Fue un dolor tan intenso que terminé virado de esta forma y era que tenía una piedra que estaba pasándola desde los riñones. Y fue uno de los dolores más horribles que he experimentado en mi vida. Y eso no me pidió permiso. Si me hubiera pedido permiso yo le digo no. O espérate a mañana lunes, pero no. A veces los leones llegan a nuestra vida y no nos piden permiso. A veces llega una crisis económica. O a veces llega una pérdida. ¿Alguien se preparó en alguna ocasión para una pérdida de un ser querido? ¿Para una traición? A veces los leones llegan como una llamada telefónica que te destruye la vida, que te roba la paz, la alegría, el gozo. Hay llamadas por teléfono que quisiéramos olvidar y nunca antes, nunca haberlas recibido. O una carta, un problema familiar. Ahora mira qué cosa tremenda. A Benaías le llegaron 3 leones, pero ninguno de ellos definió su futuro. Su reacción fue la que definió su futuro. Y aquí está el problema. Usted no puede evitar la llamada. Yo no puedo evitar la llamada. Yo no puedo evitar la mala noticia. No puedo evitar que lleguen momentos difíciles a mi vida. No hay manera de evitarlos. Martín Lutero decía, yo no puedo evitar que los pajaritos sobrevuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan un nido en ella. Entonces, yo no puedo evitar que lleguen los momentos difíciles a mi vida, pero sí puedo controlar cómo voy a reaccionar. ¿Qué voy a hacer? El salmista decía, no tendrá temor de mala noticia porque su corazón está firme, confiado en Jehová. Cuando el salmista dice también, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Luego dice, escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni mortandad que ande en medio del día, ni saeta que ande en medio del día, ni mortandad que ande en la noche, que en la noche destruya. Dice, luego caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Está hablando acerca de una protección que viene de tu Padre Celestial, que el mundo nunca ha sido capaz de experimentar. Pero usted y yo la hemos experimentado una y otra vez. La hemos recibido, la hemos vivido. Ha sido parte de nuestra vida. Si estamos hoy en pie, cada uno de nosotros podemos decir, Ebenezer, hasta aquí me ayudó Jehová. Cada uno de nosotros podemos decir, no me ha faltado su mano de misericordia. Dios no se ha olvidado de mí. En mis momentos de crisis, en mis momentos de problemas, Dios ha estado conmigo como poderoso gigante. Entonces, yo no puedo evitar que lleguen los leones, pero hay algo que va a definir mi futuro y es cómo les hago frente. ¿Qué estás haciendo hoy que va a marcar tu vida el día de mañana? ¿Eres la persona que al primer síntoma te tiras a morir? ¿Eres la persona que apenas ves el primer ataque te rindes? ¿Eres la persona que te levantas y dice, con Dios asaltaré los muros? Él es mi fortaleza. Dice, Él adiestra mis manos para entesar el arco de bronce. ¿Sabe? Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no llegarán. Eres la persona que te levantas y dices, Padre, yo voy a caminar en fe porque tú eres mi sustentador, tú eres mi proveedor, tú eres mi pronto auxilio en medio de las tribulaciones. O eres alguien que estás temeroso, esperando lo malo. Cada mañana te levantas esperando que posiblemente hoy será el peor día de tu vida. O estás esperando que en cualquier momento te llegue la noticia que más temes. En lugar de disfrutar y decirle, Padre, te doy gracias porque sé que estás conmigo como poderoso gigante. Señor, yo sé que tú peleas mis batallas. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Ahora escucha esto. Siempre le digo esta expresión. Es mucho más fácil decirlo que vivirlo. Es mucho más fácil pararte y decirlo, pero cuando llega la crisis se nos hace más difícil. Pensaba en que un bombero no se prepara para el fuego cuando lo ve. Se prepara mucho antes. Un piloto no aprende a volar en medio de una tormenta. Se prepara mucho antes. Benaías no se convirtió en un hombre valiente aquel día. Simplemente reveló el carácter que ya existía en su interior. Había sido
criado como un hijo de Dios, como alguien que servía a Dios, y eso se tradujo en su vida, que la valentía de saber de que Dios está conmigo y que no le iba a abandonar, se tradujo entonces ahora a convertirse en alguien que mata leones y en alguien que se pelea con gigantes, porque dice que acabó también con el gigante que venía con una lanza, se la quitó y lo mató con su propia lanza. Entonces, hay batallas que no pueden ganarse desde la distancia. Tú no puedes sanar un matrimonio ignorando el problema que están viviendo. No se puede vencer el temor huyendo de todo. No puedes sanar una herida pretendiendo que no existe. Mira lo que dice la palabra en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 5. Quiero que leas estos versos conmigo, por favor. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dígame amén cuando lo encuentre. ¿Lo tiene? Dice la escritura, por favor léalo conmigo, anímese, léalo en voz alta, porque yo los veo muy callados hoy. Si yo me pregunto, ¿está recibiendo algo o se está durmiendo? Si se está, no creo que se pueda dormir por cómo estoy gritando yo acá, pero siempre los hay. Así que Filipenses 2, verso 5, lea conmigo lo que dice la palabra, anímese, léalo fuerte. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Mira esto. Antes de la exaltación de Cristo, primero hubo un descenso. Antes de la corona, primero hubo una cruz. Yo diría que ahí está y radica algo muy especial de la historia de este hombre. Porque hasta ahora hemos hablado solamente por encima de quién es. Ha sido un levita, ha sido un servidor de la casa, pero ha sido alguien que se le ha conectado a David. Y si usted lee y recuerda la historia, la gente que se le conectó a David estaba en la misma condición que David. Me lleva a pensar, ¿cómo llegó Benaía a convertirse en uno de los valientes de David? ¿Habrá venido decepcionado del servicio? ¿Habrá venido frustrado? ¿Habrá dicho, estoy cansado de servir a Dios? Lo que sé es que mataba leones y gigantes. Pero antes de los leones y de los gigantes, ¿cuáles eran sus desafíos? Quiero que pienses, porque muchas veces nosotros queremos estar en el nivel de matar leones y gigantes, hablando de problemas grandes. Pero la realidad es que cuando nos llegan los problemas pequeños, nos desarman y nos destruyen la vida. Entonces, cuando el Señor dice que si eres fiel en lo poco, te va a poner en lo mucho, ¿a qué se refiere? Tú no le puedes hacer el examen final del grado número 12 o del high school, de donde termina el high school, a un niño que acaba de comenzar el primer grado. ¿Por qué? Porque todavía no tiene los conocimientos. Le falta mucho por andar, mucho por aprender, mucho por de alguna forma recibir para poder, no sé, aprender y desarrollar su cerebro y su sistema de creencia y todo lo demás para que cuando llegue ese momento, entonces ya haya estado en el proceso. Por supuesto que hay gente con un coeficiente intelectual increíble que tienen una capacidad de aprender mucho más fácil que otros y de pronto pasan grados y le hacen, son genios. Y usted dice, bueno, es algo increíble. Sí, pero la mayoría de los genios que tienen un gran coeficiente intelectual tienen un coeficiente emocional nulo o pequeño. Son genios para la hora de aprender materias, pero a la hora de relacionarse con otros no saben cómo. Entonces, es todo parte de un proceso de vida. Y en la vida muchas veces llegan esas oportunidades a nosotros. Esas oportunidades donde de pronto no son como lo que estábamos esperando. Nos llegan nuestras malas noticias, nos llegan las traiciones, nos llegan,
los cuchillazos por la espalda, o te llega la decepción, o la tristeza, o la enfermedad, o los hijos de alguna forma toman malas decisiones y nos hieren el corazón, tantas cosas que suceden. Y la pregunta es, ¿cómo estamos reaccionando nosotros a nuestros momentos de crisis? ¿Cómo está nuestra vida en esos momentos donde estamos haciéndole frente a aquellas cosas que no sabemos cómo lidiar? O aquellas cosas que de pronto llegan en nuestros momentos de crisis y terminamos tirando la toalla. ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Nos estamos preparando? ¿Se está manifestando el carácter de Cristo en ti y en mí? ¿O estamos simplemente tomando decisiones por tomarlas? ¿Cómo llegó Benaí a aquel punto? Quiero que lea algo que se encuentra, porque como te decía, llega el momento, y esta es la parte de la historia que mucha gente no conoce, porque la victoria de Benaí, de este hombre, el cual estamos hablando hoy, de uno de los personajes olvidados de la palabra, no estuvo en su fuerza. Ese no fue la plenitud de su vida. No fue en que mató gigantes o que mató leones. Eso simplemente fue una característica, una descripción más. Pero lo que hizo la diferencia grande en este hombre, ¿sabe qué fue? Su lealtad. Matar al león no fue el mayor logro, simplemente fue algo que se contó de él. Su mayor logro fue otra vez la lealtad. ¿Por qué? Porque mucha gente en el momento donde David está perdiendo sus facultades, donde ya no es el mismo que mata gigantes, donde ya es anciano, mucha gente se fue de al lado, lo traicionó, participaron en la rebelión. Sin embargo, Benaí se mantuvo fiel, se mantuvo firme, le dijo: hey, como te apoyé y te levanté las manos en tu primer momento, lo voy a seguir haciendo hasta el último. Vaya conmigo, Primero de Reyes, capítulo 1, versículo 28. Y ya con esto vamos a ir terminando. Primero de Reyes, capítulo 1, verso 28, se cuenta la historia de lo que sucedió al final de los días de David. Dios le dio una promesa a David, le dijo: ¿sabes qué? Te voy a dar un hijo que se va a llamar Salomón. Y a ese hijo se va a sentar sobre el trono, sobre tu trono. Y le voy a dar todo mi respaldo, le dijo. Ahora, los hijos de David, que eran mayores que Salomón, ninguno de ellos quería que Salomón fuera el rey. Sin embargo, Dios lo había decidido y David lo había entendido así. Primero de Reyes 1, verso 28, dice la palabra: entonces el rey David respondió y dijo: llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono, en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey dijo: viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo: llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaí, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo en mi mula, y llevadlo a Gijón. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaí, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo: amén, así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Esas fueron las palabras de Benaí. Entonces descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaí, hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David y lo llevaron a Gijón. Y tomaron al rey, el sacerdote Sadoc, el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: viva el rey Salomón. Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flautas, y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Entonces, mira esto: el hombre que venció al león o a los leones también pudo vencer la tentación del poder, de las riquezas que el otro le estaba ofreciendo. ¿Sabes cómo terminó la historia de Benaí? David lo puso al frente de su guardia personal. Después Salomón lo nombró comandante del ejército, ocupando el lugar que le había correspondido y le había pertenecido a Joab.
Y quiero que mire esto, porque Benaía nunca persiguió una posición. Usted nunca lo vio detrás de David diciéndole, nómbrame algo. No, simplemente cuando él persiguió al león, cuando se peleó con el león, cuando hizo su parte, luego la posición y todo lo que vino lo persiguió a él. Y ahí está yo diría la lección más importante de esta historia para nosotros. Nunca corramos detrás del reconocimiento. Los que te reconocen hoy, mañana pueden pedir tu cabeza. Es parte de quienes somos, de nuestra naturaleza. A veces nos pasamos la vida tratando de crecer en el trabajo, una mejor posición, por aquí o por allá, o ser más reconocidos. Y la realidad es que si uno corre detrás del aplauso, de los títulos, de cualquier cosa, la realidad es que nada dura en esta vida. La gente más reconocida del mundo luego se dieron cuenta de que salían a la calle y nadie se acordaba de ellos. Ya sea que su rostro cambió, que envejecieron o lo que pasó lo que pasó. La realidad es que si uno corre detrás del aplauso de la gente, llegará el momento donde esos mismos que hoy te aplaudían, como cuando Jesús iba entrando por Jerusalén y se quitaban los mantos y los tiraban y cortaban las hojas de las palmas y las tiraban y decían, Hosana al hijo de David. Esos mismos una semana después estaban diciendo, crucifícale y suelta al criminal Barrabás, que es mejor que él. Usted dice, no puede ser que en tan poco tiempo cambiaron la perspectiva de cómo lo veían. Claro, por eso es importante que nosotros entendamos algo que es muy, muy vital para nuestra vida. Benaía es el ejemplo de alguien que no persigue ningún reconocimiento, pero el reconocimiento lo persigue a él. Y mire lo que dice la palabra. Dice, el mismo Señor Jesucristo nos dijo, estas señales seguirán a aquellos que creen. En mi nombre van a echar fuera demonios, en mi nombre van a hacer lo otro. O sea, es parte del ser un hijo de Dios y de creer a lo que Dios puede hacer. Eso vendrá sobre ti. Estas bendiciones vendrán sobre ti, te alcanzarán. El salmista dijo, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. El salmista también decía, hay bendiciones sobre la cabeza de los justos. O sea, usted es un hijo de Dios, es justificado en la sangre del Cordero. Hay bendiciones que están sobre tu cabeza. Lo único que tienes que decirles, Padre, gracias te doy, porque sin merecerlo a ti te place bendecirme. Así como bendijiste a Benaía, que es un personaje olvidado de la historia, también me bendices a mí, que aunque nadie me reconozca, yo te doy gracias, porque tú eres mi sustentador, tú eres quien peleas mis batallas y terminarás la buena obra que has comenzado en mi vida. Aleluya. Quizás el león que hoy te da miedo sea el instrumento que Dios utilice para llevarte al lugar que Él ha preparado para tu vida. Aleluya. Y tal vez cuando esta temporada termine, esta temporada de leones, de crisis, de lo que estás viviendo hoy, de temor, de desafíos, a lo mejor descubrirás que el mayor milagro no fue la muerte del león. El mayor milagro fue, yo diría, en la persona que Dios te convirtió cuando terminaste y pasaste la prueba que hoy parecía insuperable, y que Dios te dijo, si estoy contigo, todo lo vas a poder. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra de esta forma, y termino con esta expresión: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Póngase de pie conmigo, por favor, y acompáñenme a adorar al Señor. Aleluya. Gracias, Señor Jesucristo. Acompáñame a adorar al Padre un momento. Aleluya. Gracias, Dios. Te adoramos, Dios mío. Gracias, Señor Jesucristo. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Levanta tu voz, dale, vamos a adorarle fuerte, dile. Todo es de mi Cristo, por Él.
tu voz bien fuerte, dile fuerte, aleluya. A Él sea la siempre, amén. aleluya, a ti sea toda la gloria, Señor, y toda la honra. Aleluya, por siempre, amén. Gloria a Dios. Iglesia, vamos a traer nuestra ofrenda delante del Señor. Servidores van pasando. Si usted necesita un sobre, levante su mano. Vamos a traer ahora nuestra ofrenda con gozo y alegría. Dice la palabra que Dios bendice al dador alegre. Te adoramos, Señor Jesús. Te damos toda la gloria y la honra, Señor. A ti no hay nadie como tú. Aleluya. Única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir Dile fuerte. eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, tú eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, tú eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Oh, Señor, no hay nadie como tú. Te adoramos, Señor. Aleluya. Gracias, Padre Celestial. Señor, te pedimos que bendigas a tu pueblo con toda bendición y que tu favor sea sobre nuestras vidas y como dice tu palabra, que abras las ventanas de los cielos y derrames bendición hasta que sobreabunde. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Amén y amén. Iglesia, quiero recordarle, ¿cuántos saben lo que tenemos mañana en la noche? Mañana en la noche vamos a tener un tiempo de vigilia poderoso, así que usted no se lo puede perder. Vamos a estar acá desde las 9 de la noche. Vamos a tener un tiempo de un par de horas adorando al Señor. Mañana vamos a tener adoración, vamos a tener palabra, vamos a tener lectura de la Biblia, vamos a tener de todo. Va a ser un tiempo de refrigerio, testimonio, así que usted no se lo puede perder. Le animo para que mañana saque un tiempecito para estar acá en la casa del Señor en nuestra vigilia, comenzando desde las 9 de la noche, que yo sé que va a ser algo poderoso. El sábado no vamos a tener tiempo de ayuno, pero el domingo vamos a estar acá tempranito desde las 9:45 en un tiempo de adoración, un tiempo primero de intercesión, de oración, y luego a las 10 comenzamos con el tiempo de servicio de adoración y de
darle gloria y honra al único que le merece, a nuestro Padre Celestial. Así que le animo, mañana a las 9 de la noche venga, que sabemos que Dios va a tener algo especial, y el domingo estamos acá otra vez desde las 9:45. Por favor, ore conmigo, y antes de irnos, por favor, salude por lo menos a 5. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque hemos podido adorarte y exaltarte a ti. Te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida y lo que continuarás haciendo. Bendice a tu pueblo, Señor, con toda bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice amén. Dios te bendiga, iglesia. Nos vemos este fin de semana. Eres el Rey infinito en poder, eres el Rey de los cielos. Seré para el siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Eres el Rey, lo confiesa mi ser, eres el Rey de los cielos. Mi vida la rindo a sus pies, eres Rey sobre mi corazón. Eres el Rey, eres el Rey, Él es el Rey de mi vida. Eres el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para el siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los cielos. mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi